36 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en el camino de la justicia no hay muerte. Depende cuál justicia, no la de aquí. La justicia divina. Porque la justicia de aquí nada más defiende a los ricos. No, porque el pobre se jodió. Pregúntale a la familia. Es que la justicia de aquí tiene los ojos tapados. Digo, un ojo abierto y uno tapado. Es la justicia divina. Estamos todavía esperando que la Procuraduría actúe en base al informe que se hizo sobre los decibeles en el anfiteatro. Entonces, mientras tanto, siguiendo con eso, hay que suspender el incautar bocinas en colmadones y otros lugares porque la justicia debe ser para todos. Para todos, eso, ahí estamos de acuerdo. Pero digo, están haciendo una investigación, hay que esperar que termine también. El informe está, lo presentó la Procuradora. ¿Tú viste que se habla de consenso? La policía dio la información que yo te decía, la dio ya públicamente ante la inquietud de la familia, que incluso te mandaron a decir que la primera persona que están cerca de terminar la investigación de lo que es, y que la primera persona que le van a dar la información es a ti. Deben dársela a la sociedad, porque no, pero primero a ti, los privilegios que la sociedad está dañada. Sí, pero ellos están, porque yo no estoy haciendo eso. No, pero oye, yo quiero simplemente que una niña desprotegida por intereses privados esté protegida. No, la policía está tan igual que todo el mundo. No, está tan interesada como tú y como todos nosotros de que ese caso se resuelva. Están en la investigación y según me dijo el jefe de la policía, él personalmente, ellos están haciendo un gran esfuerzo. Hablé también con el jefe sobre ese tema. La policía creo que estaba haciendo un gran esfuerzo. Sí. Ahí hay algunas situaciones medio que están tratando de aclarar primero. Están tratando de aclarar. Eso mismo me dijo a mí el jefe de la policía. El señor que nos llamó, no es el padre de la niña. No, él no es el padre. Entonces la niña, sus padres están separados. Entonces el padre tiene una tranquilidad pasmosa. Eso es sospechoso. Pero hasta ahora no han descubierto nada. Pero el padre de la niña se le ve un poco tranquilo. Entonces probablemente ellos entiendan que él debe saber. Están rastreando Samaná, porque creo que él está rastreando varios sitios. Mañana familiares en San y había habido conflicto entre la mamá y el papá. Ellos tenían conflicto por la cuestión esta de la manutención, de la guarda. Mañana cumple 3 semanas. Por ahí puede haber algo de eso. Sí. Eso te lo dijo el jefe. Sí, nos lo dijo. A mí también. Eury, pero el hombre se está reuniendo con las máximas autoridades. Wow. Miren, yo saludo la decisión de la Cámara de Diputados, eso era lo que pedíamos. El jefe no me dijo lo de la... No, eso lo entendimos por otro lado. Eso no lo entiende, uno lo deduce, pero él no me dijo exactamente, lo que están haciendo el esfuerzo. Ellos están haciendo el esfuerzo y están investigando bastante la familia. Así es. Miren, saludar la decisión de la Cámara de Diputados, eso era lo que pedíamos ayer, porque un proyecto de esta magnitud, que tiene una connotación desde el punto de vista de nosotros los cristianos muy importante, no podía ser aprobado sin escuchar a las diversas partes y las diversas posiciones. Porque, con todo el respeto y admiración que le tengo a mi hermana y amiga María Elena, los cristianos no queremos imponer nuestra posición frente a esta ley. Lo que no queremos es que nos impongan una posición que nosotros creemos que es incorrecta. Es decir, es el derecho de ambas partes. Si la sociedad entiende y lo asume, perfecto, nosotros tendremos que respetarlo. Ahora tenemos que echar nuestro pleito en función de que lo que nosotros creemos que la forma en que se está planteando no es la correcta para la sociedad, no para nosotros los cristianos. Porque nosotros los cristianos, en nuestro espacio, tratamos de llevar las cosas como creemos. Ahora, cuando en la sociedad nos quieren imponer algo que no es correcto desde el punto de vista de nosotros, entonces la propia sociedad nos da los espacios, nos da los derechos para plantearlo. Y esa es la discusión. O sea, ¿qué queremos? Que en este proyecto, si realmente es una ley para dar educación sexual en la escuela, nosotros estamos de acuerdo. Ahora vamos a discutir qué significa eso. El procedimiento que plantean algunos no es el que nosotros compartimos y por eso vamos a discutirlo, vamos a ampliarlo, que los diputados tengan la visión de los dos lados lo más amplia y clara posible y entonces que se escoja lo que nosotros entendemos que es lo mejor, que es la posición que nosotros planteamos. ¿Es posible, Eury, que en una nación democrática, con libertad de cultos, donde conviven católicos, evangélicos, librepensadores, ateos, de todas las categorías, se permita, por ejemplo, todos los métodos de planificación y cada quien que escoja? Tú eres católica, ¿quieres llevarte por el método de ritmo o el método que apruebe tu iglesia? Aleluya, gloria al Señor.
Usted decidió otro método. Bien. Pero lo que pasa es que este proyecto de ley no es eso, María Elena. Tiene muchas cosas. Eso es una pero eso como un ejemplo, pero para todo. No, y en eso yo te digo, en el caso de nosotros, los cristianos evangélicos, nosotros tenemos un criterio sobre la planificación familiar y damos libertad. Ahora, damos orientación de todo lo que eso implica. Cada quien ahí tiene que hacer lo que entienda más conveniente, pero nosotros damos la orientación de lo que es. Ahora, si es la escuela y el Estado, entonces ahí tenemos que tener una discusión, porque nosotros quisiéramos que la orientación que se dé ahí no sea la del libertinaje y la de la aprobación de... O sea, no estaríamos de acuerdo. El que quiera plantear eso lo puede plantear y si la ley lo aprueba, bueno, problema de la ley. Pero nosotros tenemos todo el derecho, creo que estamos diciendo, para educar a nuestros hijos hay que darle importancia a la familia. Nosotros creemos que los adolescentes no tienen todavía, el criterio nuestro, no es verdad, como dice el proyecto de ley, que tienen capacidad para decidir desde el punto de vista sexual, y no es posible que una gente que vaya a pedir, por cualquier situación que sea un aborto, su familia no esté involucrada. Nosotros entendemos que el proyecto, por lo menos el que yo conozco, porque le pedí a Cristian que me mande el que él tiene, pero el que yo conozco, que lo estudié, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de nosotros los cristianos evangélicos y ahora los católicos también, entendemos que eso afecta lo que es la esencia de la familia en la República Dominicana y de la forma de educar a nuestros hijos en términos sexuales. Y queremos que no se apruebe lo que está ahí. Vamos a discutirlo. Y qué bueno que viene una discusión amplia ahora, porque no es... Cristian decía, no, me están etiquetando de cualquier cosa. No, lo que está ahí, la interpretación. Si tú me dices que un adolescente tiene capacidad para decidir sexualmente y que tú le vas a entregar condones, no dice dónde, pero estamos diciendo que educación sexual en la escuela. ¿Dónde va a ser? ¿En la escuela? Pero eso no es cierto. Pero, eso es lo delicado de este proceso. Ok, pero entonces vamos a ponerlo claro. Mira lo que pasa. Si tú me dices... Yo no conozco de la iglesia evangélica, pero de la católica, que me crié en un colegio católico y asistí a una iglesia católica de pequeña, uno de los mandamientos es no mentirás. No lo digo por ti, pero usar mentiras en el proceso, eso es grave y mucho más probable. No, pero ahí yo te digo que le dé también el derecho a la duda. O sea, te digo, en el caso del padre Manuel Ruiz, yo espero que lo comuniquemos con él, porque él dijo que él tenía pruebas. Ayer él dijo, yo tengo pruebas. Que las presente. Porque hay una cosa, puede ser, y yo te lo digo porque... Yo en esos aspectos, como que el padre se apasiona mucho, su credibilidad para mí está bastante cuestionada. Está bien, pero démosle el derecho a la duda. Porque él se ha equivocado mucho y no ha pedido disculpas. No, y todavía, a tiempo presente, él no admite su error. Lo que pasa es que, oye, una cosa. Alguien está mintiendo yo no embromo mucho con eso porque no quiero que se entienda como una campaña. Pero en el caso, como personalizar contra él, que no es para nada. Pero como él es el digamos, uno de los voceros más aguerridos, ¿verdad que sí? Y comete ese tipo de yerros y no pide disculpas, entonces él se busca que le saquen las cosas. Entonces, alguien está mintiendo, o está mintiendo Profamilia y el Ministerio de Educación, y es muy grave, o está mintiendo el padre Manuel pero yo te digo, Ruiz, y eso tiene que ser aclarado. Así como tú dijiste que hizo la aclaración Educación, yo creo que debemos hablar con el padre, porque él dijo aquí que él tenía pruebas. Y yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no sé ahora, yo no tengo pruebas de eso ahora, pero yo recuerdo cuando yo era estudiante. Dijo que no había ni una víctima en el caso de Wesolowski. Que no había una víctima en el caso de Wesolowski. No, al contrario, él dijo que ellos fue que llevaron la prueba. No, espérate. Después que el cardenal había enviado ese informe, hicieron una rueda de prensa aquí y él dijo que no había una víctima en el caso de Wesolowski. Él dijo que no había una víctima. Bueno, pues, entonces, obviamente, él es humano y se equivoca. Claro, es simplemente lo que quiero decir. Pero yo le digo lo correcto es rectificar. Pero por eso todos metemos la pata. Está bien, pero por eso tú no puedes en otro caso quitarle. Si él dice que tiene prueba, vamos a darle derecho a él de que traiga la prueba. O sea, porque él dijo algo en otro momento, todos tenemos derecho a equivocarnos en un momento. Entonces, en este caso, como él dijo que él tiene la prueba, lo que tiene que hacer es pedirle nosotros a él que traiga las pruebas, porque él afirmó que la tenía. Entonces, perfecto. Porque puede ser que no haya tal vez esa orientación y alguien le está haciendo en alguna escuela. Eury, y hay que pensar siempre que la sociedad dominicana ha cambiado. Esto es una sociedad diversa. Claro. Por ejemplo, algo que no le molestaba a la gente antes, el Te Deum, las bendiciones con un sacerdote católico. Ahora, los que no son católicos se quieren ver representados ahí, que en los actos oficiales haya también un pastor, un reverendo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta. Pero yo te digo, lo que hay que hacer con esta ley es ver qué es lo que nosotros entendemos que es incorrecto y lo que otros entienden que es correcto y discutámosla. Lo que no queríamos era que solo yendo a los diputados que la han planteado y solamente esa comisión tomara esa decisión. Por eso yo decía, vistas públicas. Vamos cada uno a llevar nuestros argumentos, porque en el fondo la preocupación fundamental de esto, si es verdad que es una ley para educación sexual para las escuelas, vamos a ver el centro de eso y lo que más convenga.
no lo que le convenga a una parte, ni lo que le convengan a gente que desde nuestro punto de vista tradicionalmente han querido meter gato por liebre, han querido aprovechar, como en el caso específico, yo lo digo, de esta ley. Desde mi punto de vista, lo grave que tiene este proyecto de ley, y yo iré también a la vista pública junto con, ¿verdad?, la comunidad evangélica, con los datos concretos, con los artículos específicos que nosotros entendemos que llevan, primero, a entregar condones en las escuelas y segundo, a querer aprobar el aborto. Entonces, esas dos cosas, dos casos concretos, específicos, nosotros vamos a tratar de que se saquen de la ley, si es educación sexual amplia e integral que queremos que se dé. Pero qué bueno que se dio este espíritu, la Cámara de Diputados asumió la inquietud de todos nosotros y va a haber entonces vistas públicas para discutir este proyecto. Por otro lado, miren, ayer la Cámara de Diputados también aprobó la ley que ya crea el Bandex, el Banco de Desarrollo del Exterior, convierte el BNB en el Bandex. No joda. Ustedes saben que habían algunas inquietudes en torno a eso, porque había un sector, sobre todo los exportadores. ¿Hicieron una ley para cambiar el nombre o cambiaron el concepto? No, el concepto, porque no, el concepto completo. Oye, no. O sea, el BNB, recuérdate que era supuestamente el Banco de Desarrollo de la Producción, pero ya no tenía ninguna función. Lo que en el fondo era un banco hipotecario y un banco de desarrollo inmobiliario. Eso es lo que era el BNB. Entonces, quisieron ponerle después de producción para ayudar a alguna gente y eso, en sentido de lo que estaba produciendo, pero tampoco tuvo efecto, claro. Y se vio que lo importante entonces era usar los fondos, que gracias a Dios estuvimos todos de acuerdo en eso, porque ustedes se acuerdan, yo decía aquí que el problema era que hay una parte de los fondos que tienen que ver con varias de estas instituciones que tienen guardafondos, pensiones, etcétera, de los que están en la seguridad social y una serie de elementos que tienen que ver con eso, que nadie quiere que lo toquen, pero ya se creó la ley de fideicomiso, ya se hizo un ejemplo. Entonces, en este caso, había una parte de esos recursos que no querían que se usara y ahí fue que hubo la preocupación. ¿Por qué? Porque se entendía que el gobierno podía manejarlo de manera incorrecta, etcétera. Ya se quitó esa inquietud, se va a crear, se creó el Banco Nacional de las Exportaciones, estuvo de acuerdo el sector exportador, que en principio había planteado alguna inquietud, sobre todo, y lógicamente ahí hay que ser justo, la inquietud era que fuera manejado por el sector político. Recuérdense que quien estaba como presidente del Banco Nacional de la Vivienda era el presidente de un partido político, nuestro amigo Quique Antún. Al él renunciar, entonces como que se despejaron un poquito las dudas, y la inquietud con el presidente que le llevaron los exportadores es que ahí se ponga a un técnico, a una persona, o a un gerente, más que un técnico, un gerente rodeado de buenos técnicos, que sepa aprovechar este nuevo espacio que es el Banco de Desarrollo de las Exportaciones, que va a manejar una buena cantidad de recursos para precisamente impulsar las exportaciones en la República Dominicana, abrir nuevos mercados para nuestros productos y desarrollar una política clara, precisa y efectiva. Ya esa inquietud se quitó, por eso fue aprobado ya el proyecto de ley, ya está en manos del presidente, lo apoyó el Senado y la Cámara de Diputados. El presidente debe promulgarlo e inmediatamente hacer el nombramiento del director y del directorio ejecutivo de ese banco. Hoy la Asociación de Exportadores designaron como sustituto de Quique a la señorita Español. No, pero este banco es otro. O sea, sí, pero quien está al frente... pero ese momento... No, porque es el mismo BNB, lo único que cambia el concepto. Claro, pero ahora el presidente va a nombrar, puede ser que la ratifique a ella, pero debe nombrar, de acuerdo a lo que plantea la propia ley, un nuevo... ¿Tengo entendido que ella es la hija del doctor Sánchez Español, de Santiago, el director del HOMS? No sabía, ¿no? Sí, eso me dijeron. La señorita Español. No. Ella es la dos hijas del banco. No, las dos hijas del español. Una es la que hizo la película Bestia de Cardo y la otra está estudiando en Nueva York. No están trabajando en el gobierno ninguna. Bueno. No. Esta debe ser, esta es otra. Pero lo importante es que se busque a alguien que maneje el sector exportador, que pueda trabajar con ese sector que es tan importante. Además, uno de los retos de la economía dominicana es precisamente aumentar nuestra capacidad de exportación y nuevos mercados para nuestros productos. El propio presidente, recuérdense que en campaña electoral decía que quería que incluso el mundo diplomático, toda el área diplomática y consular fuera más efectiva vendiendo nuestro país como en cada uno de los sitios, que nuestros productos sean vendidos en los países donde están cada uno de nuestros representantes diplomáticos y consulares. Es decir, es articular una buena estrategia combinado todo ese criterio para que tenga efectividad este nuevo banco. Ojalá que el presidente tome una decisión que sea lo más correcta posible en ese sentido, que no vaya a generar ruidos ni nada de eso, sí, que no vaya a nombrar a alguien que tenga la característica que pueda generar, en vez de una aprobación, un rechazo, y entonces vaya a salir de mala manera el Bandex. Confiamos en que las cosas van a ser así porque la orientación ha sido bastante precisa en este aspecto. Todas las inquietudes que habían fueron
en todos los aspectos, tanto en el aspecto del problema político como en el aspecto de los fondos que se iban a usar, aprobadas, y el proyecto de ley así lo establece. Finalmente, miren, el asunto de las encuestas están mostrando una realidad del panorama electoral que evidentemente... ¿Cuáles encuestas? Las encuestas que han salido ahora. ¿Y cuántas son las que han salido? ¿Una nada más? No, han salido dos, porque salió también la de ¿cómo se llama? La de New Link. Eso es para recaudar dinero. Bueno, pero está bien, pero salieron dos encuestas. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿cuál es el panorama electoral? Faltan 10 meses para elecciones. 10 meses es un tiempo importante, siempre y cuando haya una real capacidad competitiva de parte de los dos sectores que están enfrentados. Muchos dicen, bueno, el problema es que cuando hay dos sectores nada más, la tendencia es que haya una especie de confrontación y bipartidismo, una polarización entre dos. Pero las características de este momento no son iguales a una polarización normal. Por varias razones, y no es demeritando ni al PRM ni a Luis Abinader, pero tradicionalmente las polarizaciones que se han dado en la política dominicana entre los dos principales partidos con una gran tradición ambos. PRD, Partido Reformista, después PRD, PLD, después PRD, o sea, generalmente los tres partidos mayoritarios con una gran estructura. Ahora, como el PRD tuvo un desprendimiento y el PRM es un partido relativamente bastante joven, que ni siquiera tiene una estructura nacional todavía, las características no van a ser tan igual en este enfrentamiento. Es cierto que van a haber dos candidatos principales, o tres, no sé qué va a pasar con Guillermo Moreno, si se le hará con Abinader, pero todo parece que habrán dos candidatos importantes y uno menos importante, pero que la tendencia general, por la característica que tiene el presidente, porque aquí lo que ha pasado con el presidente Medina, y los muestran todas las encuestas, es que por encima de las simpatías partidarias está la simpatía del presidente de manera particular. O sea, Danilo se ha convertido en una especie de presidente que todo el mundo, independientemente de donde esté, admira y quiere de alguna manera que siga, aunque esté muchísimos problemas, aunque la esté pasando mal, porque los sentimientos en muchos aspectos influyen mucho sobre tu determinación a la hora de votar. Y eso Danilo lo ha sabido canalizar muy bien por miles de razones. La humildad, la eficacia, el acercamiento, el romper con una serie de patrones del poder, con una serie de elementos que no tienen que ver necesariamente con su ejecución, que también ha sido buena, pero ese aspecto personal atrae mucho, y yo creo que eso se refleja en las encuestas. ¿Qué puede pasar entonces? Bueno, la oposición tiene que saber manejar la estrategia electoral acorde con eso. Yo creo que hasta ahora no lo ha podido hacer. Por ejemplo, ayer el discurso que tenía Concepción ayer es un discurso que debería ser el discurso principal del candidato de oposición, de Luis Abinader. Lógicamente, no son iguales. Cada uno tiene su propia estrategia particular, y Luis Abinader no es un hombre de confrontación, nunca lo ha sido. Digo, de confrontación así agresiva, sino de confrontación de argumentos. Y, lógicamente, todavía su estructura particular, esa estructura del PRM, no tiene la solidez. Y además, como decía Melton, al parecer, en el propio PRM hay sectores que de alguna manera no ven con malos ojos al presidente Medina y que podrían acercarse, o que podrían por lo menos neutralizarse, en vez de acercarse y hacerlo público, tal vez neutralizarse. Es decir, que todo el panorama electoral, salvo que haya una situación muy especial, decía Julio ayer, Danilo es muy difícil que cometa errores electorales. Muy difícil. Muy difícil. Uno de los políticos sí, más Danilo es un tipo que, además de un estratega, un hombre sumamente cuidadoso. Uno de sus pocos errores que yo podría contar fue lo del Estado me venció. Que tal vez fue una emoción por un sentimiento que después rectificó de una vez. Error, tú le estás diciendo emoción. No. Para mí fue un error. Está bien, pero yo te digo, él rectificó de una vez. Exacto. Porque a pesar de que lo dijo, y con su comportamiento, él actuó contrario a lo que dijo. Digo, él que tal vez quiso mostrarlo para lo que fuese, pero después actuó acorde a lo que era ese resultado. Entonces, Danilo nadie es infalible, o sea, en por eso ni Danilo perfecto. Por eso decimos yo creo que eso. Que es uno de los pocos errores. Habría que ponerse en sus zapatos en ese momento, ¿tú entiendes? Incluso yo lo creo que también de alguna manera fue pensando por lo que vendría después. Y lo de no aceptarle la visa a Balaguer pudo haber sido. No, eso fue un acierto. Yo, desde mi punto de vista, algunos podrán decir. O sea, ese liderazgo que disfrutamos hoy, que todo el mundo valora en las encuestas, lo hubiésemos podido empezar a tener en el año 2002. No, yo creo que no. En el año 2002. Yo creo que no. Yo creo que en los últimos 10 años,
lo que ha logrado Danilo después de las cosas que le han pasado fue que lo llevó a ser el presidente que es. Es decir, él era bueno, un hombre visionario, con mucha claridad en muchas cosas, pero lo que pasó después de eso, en los 10 años siguientes, lo que pasó interno de su partido, lo que pasó en la sociedad, del 2007. No, los 13. No, fue en el 2000. Fue en el 2000. El pleito con Leonel fue en el 2007. No, pero yo digo cuando Balaguer lo ofreció fue en el 2000, ¿verdad? O sea, en los 12 años, recuerda que pasaron muchas cosas. Además, lo más importante desde mi punto de vista que pasó para Danilo formarse como el líder que es, incluido todo lo que había logrado antes. ¿Danilo ha hablado públicamente de eso? Nunca. Se lo voy a preguntar. No, nunca le ha hablado de eso. Él nunca ha hablado del ofrecimiento. No, él nunca ha hablado de eso. Nunca. Por lo menos públicamente no, que yo sepa. Lo vamos a preguntar. Sí. Lo que te digo es que pero yo no tengo tampoco, digamos, constancia de que se produjera el ofrecimiento. Sí. Bueno, Miguel Coco se lo planteó a él. Sí, había gente. Estaba Miguel Coco en eso. Miguel Coco estaba detrás de eso. Eso era una idea. Y tuvieron una discusión. Tengo yo la información. Miguel Coco. Bueno, me lo dijo Miguel a mí. No, eso fue Guaroa y Miguel Coco. Miguel Coco me dijo eso a mí. Miguel Coco y Guaroa, porque Guaroa y Miguel Coco eran lo mismo. Pero oye, era lo mismo. Miguel Coco. ¿Lo que dice Julio? Sí, eran íntimos amigos. Que Guaroa, el que busca cuarto. Muy amigo. No. El que busca no. El que está ofendiendo la memoria. No. Miguel Coco y Guaroa es un empresario. Es más, debo decirte, oye. Miguel Coco y Guaroa Liranzo fueron íntimos amigos. Y cuando Miguel Coco estaba enfermo en Miami. Yo estaba en Miami. Y Eury vivía quien le cocinaba a Miguel Coco. Se pasaba las 24 horas del día con Miguel Coco. Fue Guaroa. Al lado del todo cuando el tiempo. su familia no estaba ahí para bañarlo, quien lo bañaba era Guaroa. Siempre. Íntimos amigos. Yo vivía en Miami, yo todos los días no tenían sociedad comercial, era una relación personal. Y don Guaroa me cuenta que llevamos... Hay maldad en esa relación. Ustedes están haciendo No. Yo te voy a contar esa historia. Oye, no, yo te lo voy a decir. Además, Guaroa Liranzo, así como tú. Guaroa es un gran amigo. Guaroa Liranzo no era el chapucero del Estado, no era un chapucero haciendo negocio de cualquiera del Estado. Un hombre de mucho nivel y muy inteligente. Tú nada más tienes que... Ahora, usted vincula un hombre de izquierda. Pero no somos nosotros que lo estamos vinculando. Ellos tenían una amistad entrañable, eran dos hermanos. Un hombre de izquierda. Pero tú eres de los movimientos militantes de la izquierda de la Guerra Fría, con un tipo de extrema derecha, conservador. Pero ven acá, pero además, la relación personal. Todo lo que hizo lo hizo al margen de la ley en la oscuridad. Pero ¿quién trabajó al margen de la ley? Guaroa Liranzo es rico de nacimiento y uno de los primeros dominicanos que especuló con oro en la bolsa y con commodities en la bolsa. Es Guaroa Liranzo. Ese señor es multimillonario desde chiquito. Y además, nunca tú has oído a nadie. Nunca tú has oído a nadie. Fue un hombre que manejó mucho poder. Pero hay una cosa. Pero Narciso Saconde y Tony Saconde son hermanos. Hermano de sangre y madre. Y uno de izquierda y el otro no. Pero además, déjame decirte algo. Don Guaroa fue un hombre que manejó mucho, perdóname, Yolanda, mucho poder y mucha influencia al lado de Joaquín Balaguer. Pero espérate un momentico. ¿Y cuándo tú has oído? Pero mi tío era funcionario de Balaguer y los muchachos se iban a esconder en la casa de mi tío porque nadie lo iba a ir a buscar a casa de Bebecito Martínez. Es verdad. Los muchachos, busca, pregúntale. Los de izquierda. Los muchachos de izquierda se escondían en casa de mi tío. O sea que Guaroa pudo haber escondido a Miguel Coco. No, a muchísima gente también. Ayudó. ¿Y tú todavía crees que la vida se vive dividiendo entre gente que dice ahora no, después del 90 no. No, José, antes. Bueno, Estados Unidos lo pensaba hasta hace 2 meses. Pero, José, antes. Abrió las relaciones con Cuba, no yo. Te voy a decir una cosa. Ahora no, pero en la Guerra Fría sí. Pero te voy a decir una cosa. En la Guerra Fría sí. Oye, Fafa Tavera está vivo. Por eso tumbaron a Juan Bosch. Oye, Fafa Tavera. Por eso tumbaron a Allende. Fafa Tavera está vivo. Porque cuando lo salieron a matar, lo escondió alguien así como... Escúchame, Eury, Licho te quiere responder algo que tú dijiste aquí. Okay. Adelante, Licho. Vamos a ver. Andrés Mato, Licho, vocero PRM. Adelante, Licho. Gracias. Mira, porque Eury tiene mucha vehemencia con sus ideas. Gracias, hermano. Y yo a veces, yo creo que él lo cree. No, yo creo todo lo que digo. Entonces informarle a Eury. Ajá. Que sus juicios sobre el PRM no están sentados en la verdad. El PRM tiene estructura en todos los municipios, en todos los barrios, en todos los distritos municipales. En todos los barrios, no, bájale algo, Licho. Pero escuchémoslo, vamos a ver. Sí, sigue, Licho, sigue. Óyeme, quien conoce el PRM soy yo. No, está bien. Tiene locales en todos los sitios. Óyeme, tiene hasta candidatos. Okay. En todos los distritos municipales y municipios. Yo sé que hay una tendencia
Yo sé que hay una tendencia en la que yo no quiero que Eury se sume a minimizar la oposición. No, yo oigo lo siguiente. Yo reconozco. Entonces, déjame explicarte, Eury, que me explique. Entonces, yo quiero decirte sencillamente que el PRM es una realidad. Y te quiero decir lo siguiente. Sobre las encuestas de ayer y antes de ayer, que no solo es una encuesta, porque hay muchas encuestas y solo una da a Luis Abinader en decrecimiento. Mientras el presidente pierde 30 puntos, Luis Abinader pierde 8 y nadie de los gana. Entonces, son encuestas que son cuestionables, porque no es posible que tú tengas una encuesta que Luis, dada por esa misma encuesta, te da 24, después 32, y entonces 37, y después esta encuesta de repente te ponen unos números y Luis tenga 17. Eso es insólito, y nosotros tenemos que observar que la sociedad no es tan tonta, ni está tan fuera de la realidad. La gente está viviendo una situación difícil, y yo te quiero decir, Eury, para terminar, ¿cómo no? La realidad es la siguiente, mira, Luis Abinader está en una pelea ya con Danilo, y te lo voy a poner con números. Si tú quieres, invítate a un amigo de ustedes ahí, que se llama Mauricio Bengochea. Mauricio Bengochea. El de Liulín. Sí, Ese mismo que trabajó con Lionel y con el PLD durante 8 años. Vamos a traer sugerencia aceptada. Sí, aceptada. Entonces, lo vamos a programar a Mauricio Bengochea. Luis tiene 37. Guillermo tiene 7. En esa misma encuesta son 44. Danilo no puede tener 62 porque hay otro grupo de partidos donde está el reformista, donde está Tuey, donde está la convergencia, donde está la izquierda, que tú tienes que darle aunque sea 2 puntos. Licho, entonces tú no estás recomendando que hablemos con Bengochea de New Link, la encuesta que ustedes publicaron. No la publicamos nosotros. Lo dijo él en un programa paralelo al de ustedes. Fue personalmente a defender eso. Vamos a traerlo. Esa es la realidad, y no crean que la cosa va a ser cerrada, Eury. Está bien. Licho, gracias. Gracias, Licho. Espérate, déjamelo ahí. Licho. Sí, bueno, hermano. ¿Cómo te sientes? Un fuerte abrazo, Andrés Matos. Tú mientras más te crece, la gordura me está sacando los pies. Mira, yo soy tu hermano, recuérdate. Un abrazo para ti. Soy tu hermano. Así es, Licho. Diferencias políticas aparte de relaciones personales. Mira, hermano querido, me dice Jairo Ortiz, me está escribiendo por aquí, me dice que aspiras a diputado en el Distrito Nacional por la circunscripción número 1. Lamentablemente no tengo opción, no tengo eso en mi agenda, Víctor. Yo hice una labor de diputado que alguna vez la voy a escribir, porque estoy un poco inmodesto. Hice una labor de construir más de 20 escuelas, de ayudar a encachar todas las cañadas de la zona norte, de conseguir más de 100 transformadores, de esas empresas recolectoras de basura que tiene el ayuntamiento, las hice yo, las conseguí yo con un proyecto de ley, y hice muchas cosas como diputado, pero yo no tengo la esencia para que un diputado salga ahora. Yo no puedo invertir 5 millones de pesos. No, perdón, me dice que es a regidor, me dice Jairo que es a regidor. No tengo en agenda candidatura a ningún cargo. Okay. Te lo agradezco y se lo agradezco a Jairo, que yo sé que él quiere que yo esté. Un fuerte abrazo, Andrés Matos, Licho. Simplemente decir, Julio, para terminar, dos cosas. Gracias, Licho. Dos cosas. La primera, que después hablaremos de eso, que buen amigo Andrés Matos, lo del planteamiento de que le ofrecían la vicepresidencia a Danilo. No, y lo de Coco con Guaró. Eury, perdóname para dar Miguel Coco a mí. Pero oye, para aclarar un dato, un minuto nada más histórico, un dato histórico. No, yo era hermano. Guaró Liranzo y Miguel Coco eran íntimos amigos, hermanos. Y cuando don Miguel Coco tuvo su situación de salud en Miami, don Guaró estuvo a su lado todo el tiempo. Yo soy testigo de eso. Cuando viene Guaró y Miguel Coco en febrero del año 2000, las candidaturas se inscriben en marzo, Miguel Coco le pide a Guaroa que quería ir a ver a Balaguer. Yo estuve presente, no en la reunión, pero fui de los que recibió e introdujo junto con don Guaroa a don Miguel Coco a donde Balaguer. Y me sorprendió después un hecho. De eso, la izquierda dominicana va a pensar que Miguel Coco es un traidor. Yo te estoy contando un hecho histórico del cual gracias a Dios tuve la oportunidad de ser testigo. Y nunca lo olvido porque a mí me sorprendió que Balaguer era un hombre que no le gustaba que le pusieran la mano. Yo presencié varias veces que el general Pérez Bello
su jefe del cuerpo de ayudantes militares, sobre todo para entrar o para salir del vehículo, tenía tensiones con él a veces en el antebrazo, y no fueron una ni dos las veces que yo vi que Balaguer lo manoteaba. Sí, sí. Lo manoteaba. Y además cuando él iba a dar su ofrenda en la iglesia. Ah, porque él daba ofrenda. Cuando él daba sí, pero él era un creyente y los creyentes van y dan su ofrenda. Entonces, cuando él daba su ofrenda en la iglesia, él no aceptaba que nadie le pasara de que papeleta. Él llegó a manotear gente y que pasándole papeleta de 500 pesos, no, él llevaba su cartera y sacaba su dinero. Su bolsillo, su cosa, y él pues sacaba oye, su lo que yo te voy a decir. Pues ese hombre que no le gustaba que le tocaran, que físicamente. Y después mandaba a matar a 20 o 30 jóvenes cuando salía de la iglesia. ¡Cambio fuera! Tú lo dices ahora, Víctor. Pero Julio te interrumpe.